vamos a empezar con el tema. Pero, ¿qué vamos a hacer y qué he hecho en esta clase del día de hoy? En la clase del día de hoy vamos a mostrar qué es lo que vamos a hacer durante este módulo y vamos a aclarar el concepto de lo que vamos a aprender a hacer. ¿Cuál es la idea? La idea es que tengamos claro desde el concepto qué es lo que vamos a hacer para que tengamos las bases bien y para que nos demos cuenta qué es lo que necesitamos, qué es lo que no necesitamos, ¿cierto? Para poder para poder aprender bien el tema. Entonces, ¿cuáles van a ser el contenido de este módulo? El contenido de este módulo es así. Vamos a mirar el concepto de incertidumbre y todo lo que esté alrededor del concepto. Vamos a mirar incertidumbres, cuál es el concepto de incertidumbre versus el concepto de error que tenemos en un laboratorio para parámetros de calidad. Vamos a mirar los enfoques. Vamos a mirar las metodologías con las cuales se estima la incertidumbre. Hasta hoy vamos a hacer, hoy en la clase vamos acá. Y a partir de la siguiente clase nos vamos a dedicar a esta metodología y vamos a llegar a metas de incertidumbre luego. Con las metas de incertidumbre vamos a mirar que realmente esté correcto, que estemos en lo cierto, que lo estemos haciendo bien. Y con esas metas de incertidumbre vamos a interpretar los resultados de acuerdo a la incertidumbre de la medición. Y con todo este insumo, ustedes van a hacer un taller. A sus compañeros, tanto a ustedes como a sus compañeros, les he propuesto que si yo, Natalia Gómez, siento que los conceptos de este módulo son claros, es decir, que ustedes tienen los conceptos de la estimación, de qué se necesita para hacer la estimación de la incertidumbre, puedo valer la presentación como el examen, porque el examen es sobre conceptos. Entonces, si yo siento que ustedes están fuertes en los conceptos de incertidumbre y ustedes deciden que prefieren hacer una presentación versus un examen, yo con mucho gusto lo puedo decir si yo veo que ustedes entienden y han comprendido, les ha quedado claro los conceptos de lo que es la incertidumbre y cómo se hace su estimación. ¿Ok? ¿Es claro? Lo vamos a decidir, pero no hoy, sino luego. ¿Ok? ¿Ha quedado claro lo que acabo de decir? Pero venga, ¿me puede repetir, por favor, que no entendí muy bien cómo es el asunto? Claro, Juan Pablo. Ustedes al final, si ustedes miran la programación, nosotros no hemos cambiado nada de la programación. Si ustedes miran la programación, chicos, ustedes van a ver que tienen un parcial y un taller. Un taller sobre el mismo tema, que es el módulo de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, ese parcial lo podemos, ojo, reemplazar por una presentación bien hecha de los métodos. Ustedes, a cada uno de ustedes por grupos de trabajo les va a ser asignado un método analítico de laboratorio clínico. Y a ese método de laboratorio clínico, de acuerdo a la información disponible, ustedes van a estimar la incertidumbre de ese método analítico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a tener ese método analítico y le van a estimar la incertidumbre y ustedes pueden decir o optar por hacer, en vez de un parcial, una presentación. Pero solo y solo si yo, Natalia Gómez, veo que los conceptos son claros en el 90 o la mayoría de los estudiantes y sí veo que la presentación perfectamente puede reemplazar, porque es que el parcial es de conceptos, es de conceptualización, es de definiciones. Entonces yo si veo que una persona es capaz de llevar esos conceptos a la práctica es porque los tiene claros. Entonces, si yo veo que ustedes tienen los conceptos claros, podemos dejar, en vez de decidir hacer un parcial, decidimos hacer una presentación de las diferentes formas como se estimó la incertidumbre para cada método analítico y de qué información disponían, qué información no disponían y cómo se hizo. No sé si a ustedes les parezca, pero eso lo deciden ustedes, todos tienen que estar de acuerdo y lo decidimos después. Es decir, en el momento en el que yo sienta que realmente creo que los conceptos deben estar claros. ¿Ok? ¿Es claro o no es claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este va a ser nuestro contenido. Gracias, Cris. Gracias, Michelle. Entonces, vamos a empezar con lo que es la incertidumbre. La incertidumbre, chicos, según la norma 17025 y 15189, que es la norma ISO para laboratorios clínicos, nos dice lo siguiente: el mensurando va acompañado de dos parámetros de calidad. Entonces, ¿cuáles son esos dos parámetros de calidad? Uno es la trazabilidad
Esta trazabilidad, ustedes se dieron cuenta que es muy fácil de llevar, es decir, es una trazabilidad que es, si nosotros tenemos los conceptos, nosotros podemos hacer una trazabilidad, es decir, de nuestro mensurando hacia dónde se dirige, desde dónde va enfocado, ¿cierto? Entonces, esa trazabilidad es como nosotros le hacemos el seguimiento o le hacemos trazabilidad de todas las mediciones, de todo lo que apoya mi medición hacia el Sistema Internacional de Unidades. Esta trazabilidad la aprendieron a hacer ustedes con la profesora Adriana, ¿es correcto? Ok. Entonces, este módulo es el otro parámetro de calidad que acompaña a ese mensurando y se llama la incertidumbre, es decir, ese valor que nos va a decir, nos va a dar ese intervalo donde nosotros podemos encontrar ese valor y que nos va a ofrecer una duda pequeña o grande, ¿cierto? Así es la incertidumbre, eso se llama tener una incertidumbre, que nos va a ofrecer una duda, pero que nos va a ofrecer una duda fiable, confiable de ese resultado, de ese mensurando que nosotros estamos entregando. ¿Hasta aquí es claro cuáles son los dos parámetros de calidad que acompañan un mensurando, según las normas? Sí, profe. Muy bien. Entonces, resulta que cuando, chicos, nosotros estimamos una incertidumbre, incluso, chicos, sin aprender cómo se estima correctamente o estrictamente una incertidumbre, nosotros siempre lo hemos hecho así en la universidad. A nosotros nos piden un valor y nosotros entregamos la magnitud y va acompañado de un valor que se refiere a la variabilidad o a la dispersión de ese valor que yo entregué. Es decir, nosotros entregamos una magnitud y entregamos un valor que nos define un rango de la variabilidad o de la dispersión de esta magnitud que lo hace válido matemática y estadísticamente y que va acompañado lógicamente con una referencia que son las unidades, ¿ok? Las unidades. Entonces, este valor, el parámetro de calidad que acompaña este valor es la trazabilidad, es decir, yo cómo hago que este valor sea trazable a los métodos primarios, a los métodos de mayor jerarquía y que son trazables al Sistema Internacional de Unidades de acuerdo a la referencia que yo utilizo para él, que son las unidades de medida, ¿ok? Pero aquí en este módulo vamos a aprender el segundo parámetro de calidad, que es la incertidumbre. Chicos, ustedes y yo desde hace mucho tiempo reportamos en esta parte de nuestro informe o de nuestro valor, reportamos una sola componente de la incertidumbre. Vayan pensando lo que se los voy a preguntar. Entonces, siempre tenemos dos parámetros. La trazabilidad que me fortalece o me le da piso matemático y estadístico a esta magnitud y la incertidumbre que le da piso o fortaleza matemática y estadística a este valor que está acá. Y siempre lo hemos reportado así. Siempre, ustedes entregan un valor de laboratorio de química, lo entregan así. Ustedes van al laboratorio de clínica y entregan un valor así. Ustedes van al laboratorio de física y entregan un valor así. Y así sucesivamente. Vamos a hacer una experimentación con un caldo cultivo, con una bacteria, lo entregan así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del primer parámetro de calidad, que es la trazabilidad? Ustedes ya lo aprendieron, simplemente se lo voy a repetir. El propósito de esta trazabilidad que le hallamos a la magnitud es que ella sea comparable, compatible y consistente con cualquier medición química. Eso quiere decir que mis mediciones bioquímicas diarias tienen que ser comparables, compatibles y consistentes con cualquier medición química que se realice de esa misma naturaleza. Eso es lo que uno de los propósitos de la trazabilidad. Y la otra es que, ojo, la trazabilidad implica conceptos muy diferentes a una comparación directa con estándares físicos. ¿Ok? Es muy, muy diferente. Entonces, la trazabilidad implica conceptos distintos de hacer una comparación directa con solamente estándares físicos. Cuando nosotros tenemos trazabilidad, la trazabilidad para lograr sus propósitos, que son estos, debe llevarse de una manera técnicamente sólida. Es decir, saber cómo nosotros llevamos a cabo mi método analítico, cómo a partir de ese método analítico le damos trazabilidad metrológica a ese magnitud, pero solamente lo logramos si tenemos una solidez técnica bastante fuerte. Ahora, los requisitos técnicos precisos que son apropiados para cualquier calibración dependen, entre otras características, entre la relación de la incertidumbre entre el estándar y el equipo involucrado. Y eso es lo que vamos a complementar en este módulo.
¿ok? Esta parte, donde nos dice los requisitos técnicos son apropiados para cualquier calibración cuando nosotros hacemos la relación entre la incertidumbre de un estándar y el instrumento que se utiliza. Cuando hablamos de la trazabilidad, y estamos hablando de la trazabilidad como una forma de hacer compatible, comparable, mesurando, estamos hablando de que las normas nos ponen unas reglas de decisión. Vamos a hacer introducción a la definición de las reglas de decisión. No las vamos a aprender ya porque no tenemos los conceptos ni las bases para aprender cómo utilizarlas y cuáles son, pero vamos a ir introduciéndonos por lo menos en la definición de lo que es una regla de decisión. Cuando yo tengo una regla de decisión, la regla de decisión según la norma 17025 nos dice en el ítem 3.7 que una regla de decisión es un párrafo que se define como una regla que me describe cómo nosotros tomamos en cuenta la incertidumbre estimada de la medición cuando declaramos si ese resultado, ese mensurando, es conforme con un requisito especificado. Entonces, la regla de decisión me dice, es una regla que simplemente me dice o me describe cómo usar la incertidumbre que vamos a aprender a calcular para decir si mi resultado es conforme o no. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Eso se llaman reglas de decisión. Profe, ¿podrías repetir, por favor? Claro, Mayuri, mucho gusto. Entonces, ¿qué nos indica una regla de decisión? ¿Dónde primero están las reglas de decisión? En las normas, chicos, en las normas. No se vayan a ir a la norma 15189 porque la 15189 no les va a hablar de las reglas de decisión. Es claro. La norma 15189, ya se lo voy a mostrar, nos dice que debemos estimar la incertidumbre, pero no nos dice las reglas de decisión, es decir, cómo presentar la incertidumbre para saber si mi dato es conforme o no es conforme. Entonces, estamos hablando del concepto de lo que es una regla de decisión, que nos presentan las normas, entre esas la 17025. Entonces nos dice, una regla de decisión describe yo cómo tomo en cuenta, cómo utilizo el valor de la incertidumbre estimada para declarar la conformidad de la magnitud que yo voy a entregarle a un cliente. ¿Te quedó más claro, Mayerly? Sí, profe, gracias. Muy bien, entonces, ¿dónde están las reglas de decisión? En las normas. Entre esas, en la 17025, en el ítem 3.7. ¿Y qué nos dice una regla de decisión? La regla de decisión nos dice, por ejemplo, una relación entre. Yo les voy a hablar de los fotocolorímetros, espectrofotómetros o espectrofotómetros porque son los que ustedes pues más manejan en su carrera. Entonces, la exactitud de la medición del fotómetro se compara, ¿cierto? Se compara con la incertidumbre del estándar superior utilizado para su calibración. Es esto lo que yo hago cuando tengo una regla de una trazabilidad. Yo comparo la exactitud de mi fotocolorímetro o mi fotómetro con la incertidumbre del estándar que se utilizó para su calibración. Pero la regla de decisión me va a decir que la incertidumbre que yo uso, que yo estimé de esa medición, me va a cómo yo utilizo esta incertidumbre para declarar que el resultado que yo logré en ese fotómetro o en ese fotocolorímetro se declara mi magnitud conforme o no conforme. Así de sencillo. Entonces, la trazabilidad me hace una comparación, pero la incertidumbre me da la aptitud de uso de la magnitud. ¿Es claro? Una cosa es que él sea trazable y otra cosa es que él sea útil. Y que sea útil para mi cliente, no importa que sea solamente para análisis de laboratorio clínico, sino para cualquier otra cosa. Yo ahorita les coloco el mismo ejemplo que les coloqué a las de la clase anterior, y nos vamos a dar cuenta que no necesariamente quiere decir que ustedes se vayan a regir solamente a lo que les está pidiendo el comercio, sino que el comercio también les puede a ustedes exigir en determinado momento salirse de la zona de confort. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si seguimos hablando de comparabilidad, de trazabilidad, decimos que la trazabilidad se proporciona, entre otras cosas, a un conjunto de unidades de medidas y escalas acordadas. Y aquí tenemos, según Javier Gela, que es un escritor metrológico, ¿cierto? Que es un experto en metrología y que él publica, nos está diciendo
qué es la trazabilidad entre dos laboratorios, un laboratorio A y un laboratorio B? Nosotros tenemos un procedimiento de medida en un laboratorio A y con ese procedimiento de medida obtenemos un mensurando. Pero ese procedimiento de medida, ellos utilizan un calibrador o un control que es específico para ese procedimiento de medida de ellos, que puede ser igual o puede ser diferente al procedimiento de medida utilizado en un laboratorio B, que puede ser, ellos utilizan su control interno o su calibrador para el laboratorio B. Pero, ¿qué es lo que hace que sea trazable? Tanto este método o este procedimiento de medida, es decir, este mensurando, debe ser trazable o comparable con este, porque ambos tienen que dirigirse a un método de referencia superior, jerarquía metrológica superior, es decir, a un control de referencia, a un material de referencia certificado superior, el cual les dé la propiedad de ser comparables, es decir, que ambos puedan ser comparables, que ambos puedan ser compatibles, y por lo tanto esto es lo que yo llamo trazabilidad. ¿Es claro o no es claro, chicos? ¿Es claro? Ok. Entonces aquí tengo un ejemplo. En esta diapositiva tengo un ejemplo. Pero en esta diapositiva yo tengo un método normalizado y un método armonizado. Entonces yo quiero que ustedes me digan cómo hago yo para hacer trazabilidad si tengo un método armonizado y un método normalizado, sabiendo ya que ya entendemos cuando tenemos un método normalizado estandarizado o cuando tenemos un método armonizado y cuáles son las diferencias de que cuando hago yo validación, cuando hago yo verificación, entre otras cosas, pero cómo hago yo que mi método así no sea estandarizado, yo lo hago trazable. Escucho, chicos, escucho. Porque se utiliza el mismo método que ya está, que tiene trazabilidad. Puede ser. Juan Diego, ¿me repites que no te entendí bien? Discúlpame. Yo creo que es esto una distorsión que tuviste al hablar. No sé si será mi internet, pero ¿me repites, por favor? Juan Diego, ¿me escuchaste? Ok. Chicos, en este momento no sé si Juan Diego me está escuchando. Juan Diego, si me escuchas, ¿me puedes repetir que hubo una interferencia? No sé si fue por mi Profe, internet. bueno, Ok. Yo te escucho mucho mejor, sí. sí, entonces creo que pues, porque está haciendo trazabilidad en el método, es como utiliza el mismo método, trazabilidad horizontal, pues, creo. Es decir, yo, como es armonizado, busco una trazabilidad horizontal, es decir, por comparación entre los métodos. Exacto. Muy bien, entonces es claro cuando nosotros tenemos un armonizado qué es todo lo que tenemos que hacer versus la diferencia entre tener un método normalizado o un procedimiento primario, un procedimiento que está basado en un procedimiento primario, debe ser claro en este momento. Ya no vamos a explicar eso, esto debe estar, mejor dicho, súper evaluado ya y súper conocido. Muy bien, entonces, gracias Juan Diego. Entonces quiere decir, chicos, y les voy a hablar sobre lo que nos propone la norma 15189 con respecto a la incertidumbre de la medición. La 15189, en el ítem 5.5.1, nos dice lo siguiente. Ojo, ella no nos dice cómo se debe evaluar. Ella no nos dice cuál es el procedimiento con el que ustedes van a evaluar la incertidumbre. Ella le dice, el laboratorio debe estimar la incertidumbre de mensurandos cuantitativos y de mensurandos cualitativos con paso intermedio cuantitativo. ¿Cuáles son, profe, los mensurandos cualitativos con paso intermedio cuantitativo? Son aquellos donde yo tengo que medir ciertas cosas o tengo la capacidad de medir ciertas cosas, tiene parte cuantitativa en pasos intermedios, si mi respuesta es positiva, negativa, ausencia, presencia, pero que tiene pasos intermedios donde yo tengo que cuantificar algunas cosas. Yo puedo decir, hay presencia y hay ausencia, y con eso yo sé que no puedo decir ese tanto valor, puedo decir presencia o ausencia, pero sé un valor. Cuando tengo esos valores, en la norma 15189 me dice que el laboratorio debe saber
o implementar la estimación de la incertidumbre de ese tipo de mensurandos. Entonces, nos dice que no solamente se debe estimar la incertidumbre de métodos cuantitativos, métodos con mensurandos cuantitativos o métodos con mensurandos cualitativos que tienen pasos intermedios cuantitativos, sino que me dice que esa incertidumbre se debe revisar periódicamente, se debe considerar para interpretar los valores medidos y se debe proporcionar al cliente, es decir, al usuario, en este caso el médico, en este caso el paciente, en este caso una organización que esté haciendo un programa de salud, ¿cierto? A nivel mundial, a nivel departamental, a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma no nos dice cómo, nos dice qué debemos hacer. ¿Es claro? Profe. Muy bien. Entonces, la misma norma 15189, y esto que les voy a leer es literal tomado de la norma. La norma nos dice que la incertidumbre de medida de los valores de la magnitud la incertidumbre de medida debe ser útil, debe ser práctica, es decir, debe tener una aptitud de uso. Quiere decir que si usted estima la incertidumbre, así como el mensurando debe tener una aptitud de uso y debe ser útil, prácticamente, la incertidumbre igualmente debe ser de utilidad práctica. Entonces, ¿qué debe tener esa incertidumbre? La confirmación debe cumplir con los objetivos de calidad propuestos para el método analítico y definidos por la institución. Quiere decir que debe ser establecida por el laboratorio y debe tener una comparación significativa entre el valor de ese paciente y valores de decisión clínica. Es decir, que si esa estimación de la incertidumbre, al igual que la magnitud, no tienen aptitud de uso o aplicación práctica, no sirve. ¿Cierto? Y eso es claro. Muy bien. También nos dice que el laboratorio debe considerar la incertidumbre de medida cuando interpreta los valores de la magnitud, es decir, que debe afectar los criterios de decisión clínica que se hacen con los mensurandos entregados de acuerdo a la incertidumbre que se estimó. Pero lo más importante, debe proporcionar esa estimación al usuario, debe ser el paciente, debe ser la organización, debe ser el laboratorio central, ¿cierto? La red de laboratorios debe ser el paciente cuando ellos decidan pedir la incertidumbre, es decir, cómo se estimó la incertidumbre. Y aparte de eso, y ojo muy bueno lo que dice después, dice, cuando los análisis incluyen una etapa de medición, pero no indican un valor medido, es decir, un valor cualitativo, es decir, un valor categórico, el laboratorio debe estimar la incertidumbre de una etapa de medición cuando sea útil para evaluar la fiabilidad del procedimiento. Es decir, si a mí no hay nada que me asegure la fiabilidad o confiabilidad de ese procedimiento, así el resultado mesurando sea cualitativo, categórico, es decir, ausencia, presencia, positivo, negativo, 1 más, 2 más, 3 más, pero no me da un valor cuantitativo, yo tengo que aprender o mirar cómo estimo la incertidumbre de una etapa de medición que sea útil para evaluar la confiabilidad y la fiabilidad de ese procedimiento. Eso es lo que nos dice literalmente la norma 15189. Entonces, la norma 17025 nos dice cómo debemos evaluar esa incertidumbre de la medición. Entonces, miren lo que nos dice la norma 17025. Nos dice, para hacer la evaluación de la incertidumbre de medición, usted debe identificar todas las contribuciones a la incertidumbre de la medición que sean significativas. Y es muy importante lo que acabo de decir. Yo debo identificar las contribuciones, pero usar las que sean significativas. Michelle, dime. Profe, ahí no es las 17025, ¿cierto? Sí. Venga, hagamos algo. Hagamos algo. Para que no nos sigamos equivocando, esos son errores míos de digitación. ¿Listo? Para que quede claro entre todos. ¿Te parece? ¿Quedó así? Profe, entonces esta 7.6 dice el cómo y la 1.4 nos dice el qué. Pero espera un momentico, la O sea, 1.4 la de la anterior, ajá.
Bueno, 189. esa es de la otra, sí, ajá. Porque la 15189 te dice que debes hacerlo, pero no te dice cómo. ¿Entendido? Es más, Michelle, voy a ser clara con ustedes. La norma 17025 tampoco te va a decir exactamente la metodología, pero te dice qué debes tener en cuenta para hacer la estimación. ¿Es claro? Esta te dice que debes hacerlo y ella te dice qué debes tener en cuenta, pero no te dicen qué metodología debes usar. Ya vamos para allá, ¿ok? ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, importante, importante. ¿Qué nos dice la 17025? Usted debe identificar todas las contribuciones, pero solamente tener en cuenta las significativas. Que eso quede claro. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos dice que el laboratorio cuando hace un ensayo, cuando hace un método analítico, debe evaluar esa incertidumbre, que si el método no permite su evaluación rigurosa, debe realizar una estimación, ojo con lo que dice, basándose en el conocimiento, en la comprensión, en la experiencia de esa práctica, de ese ensayo, de ese método analítico. Entonces, la norma es clara y le dice, ojo, si usted tiene un kit que le da, por ejemplo, ausencia-presencia, positivo-negativo, ¿cierto? Como los kits rápidos, y usted tiene un método de ensayo que es válido, que es normalizado, que es reconocido, y ese método reconocido le especifica los límites para los valores principales de la fuente de incertidumbre de medición, dice que usted puede cumplir con este ítem. Ojo con lo que estoy diciendo. La norma dice que usted, si el valor no es cuantitativo, usted debe mirar con la experiencia, con el conocimiento, con el principio de medición, cómo poder estimar esa incertidumbre. Pero también le dice, en los casos en que usted utilice un método reconocido, un procedimiento reconocido que le especifique límites de los valores principales de fuentes de incertidumbre, ojo, fuentes de incertidumbre, usted puede decir que cumple con este ítem. Sin necesidad de decir, oiga, es que yo lo estoy utilizando, pero tengo que medir la incertidumbre. No, no, no. Si el método es reconocido y él le especifica los límites para las fuentes de incertidumbre, usted puede decir que cumple con ese ítem. Pero si no, para un método en particular en que la incertidumbre de medición se haya establecido y verificado, no se necesita evaluar la medición para cada resultado del laboratorio. Es decir, cada vez que usted estime la incertidumbre de un método analítico, esa incertidumbre le va a servir durante el periodo mientras usted vuelve y verifica que esa estimación sea correcta, ¿cierto? Por muchos efectos ambientales, de laboratorio, de control interno, ¿cierto? De materiales de referencia, que hace que usted pueda utilizar esa estimación de la incertidumbre y no tenga que hacerlo para cada análisis. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esta nota 2? A que si yo tengo un método analítico y yo ya le sé la estimación de la incertidumbre a ese método analítico, yo utilizo esa misma estimación para cada uno de los mensurandos que yo tengo que entregar. Entonces, esa estimación de la incertidumbre me va a servir para cada uno de los datos. No lo tengo que cambiar. Ahora, sí va a haber una componente de él que cambia, pero es particular de cada muestra, de cada ensayo, de cada valor de mensurado. ¿Es correcto? ¿Es claro lo que les acabé de decir? ¿Es claro? Profe, con este último podemos tener un ejemplo como para que nos quede más claro con la nota 2. Claro que sí, Michelle. Y ese ejemplo te lo voy a dar hasta que hagamos los ejemplos de estimación de incertidumbre y miremos cuándo no, cuándo sí y cuándo cambiamos la incertidumbre. ¿Listo? O sea, lo vamos a ejemplificar, pero no ahorita, sino cuando podamos tener la forma de estimación de incertidumbre y nos demos cuenta qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia. ¿Listo? ¿Listo, profe? Muy bien. Entonces, empezamos. Hay algo que siempre tenemos que tener claro para todo, para la trazabilidad, para el control metrológico, para todo, y es el mensurando. Entonces, en el mensurando yo tengo que tener cosas muy claras, como cuál es el analito, o cuál es el mensurando, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero medir? ¿Cómo se define ese mensurando? Y en ese caso, ¿en qué matriz? Si es en suero, si es en plasma, si es en orina, si es en sangre total, ¿cierto? Entonces,
solamente este primer mensurando, a mí me define la calidad. De aquí empezamos, de aquí partimos, ¿ok? Como qué controles uso, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el impacto de los efectos de esa matriz? Entonces, los efectos de la matriz hacen que ellos tengan una interacción en el procesamiento que puede ocasionar, chicos, que a mí me presenten mensurandos o que yo obtenga magnitudes o mensurandos falsas positivas o falsos negativos en ambos lados, ¿cierto? O sea, es decir, que yo pueda tener un falso negativo o un falso positivo. Puede ser que el control me diga, oiga, lo que usted está haciendo es aceptable, ¿cierto? Pero realmente no sea aceptable, entonces es un falso positivo, ¿cierto? Entonces, las normas y los institutos, CLS y entre esos, nos dice que no solamente debemos ser imparciales, que es el nuevo enfoque que trae la norma 17025 y lo que va a traer de aquí en adelante el resto de las normas, ¿cierto? Que debemos ser imparciales, ojalá nuestra cultura en este país nos ayude a ser realmente imparciales, sino que nos dice que a todo lo que hagamos le tenemos que hacer un enfoque de riesgo. Y ese enfoque de riesgo lo tenemos que llevar a cabo según las reglas de decisión que vamos a aprender. ¿Ok? Muy bien. En total, chicos, cuando nosotros queremos tener una solidez metrológica en un sistema de aseguramiento de la calidad, quiere decir que cualquier sistema de aseguramiento de la calidad o cualquier sistema de control de calidad se debe alimentar por todos estos ítems para tener una medición fiable y confiable. Entonces yo me puedo caracterizar como una institución que es sólidamente metrológica cuando yo tengo un ciclo con todas estas características. Vamos a ver. Yo soy capaz de brindar una medición fiable o confiable cuando yo tengo claro cómo valido o verifico o califico mis métodos analíticos. Cuando yo valido, verifico o califico bien mis métodos analíticos, hago o sé cuál es el periodo, cómo se hace la confirmación, cómo se hace la calibración, cada cuánto lo debo hacer, qué periodicidad debo ponerle, etc. Y si yo tengo claro cómo hago la calibración y confirmación, tengo que tener buenas prácticas de medición en cada ensayo. Quiere decir que yo a ese mensurando ya le tengo sus dos parámetros de calidad específicos, definidos y bien estimados. Entonces, sé estimar su trazabilidad o sé establecer, no es estimar, es establecer su trazabilidad y estimar su incertidumbre. Entonces, con esto, yo profe, complemento esto, dime. Entonces, el mensurando, pues los parámetros de desempeño del mensurando son la incertidumbre y la trazabilidad. Cosa Parámetros distinta de calidad básicos. Calidad. Sí, de calidad. Es decir, con los que tú estableces que realmente estás obteniendo un mensurando de buena calidad es con la trazabilidad y con incertidumbre. La trazabilidad, ¿qué te dice? Que él es comparable, que lo puedes llevar hasta el Sistema Internacional de Unidades y que es comparable con ese sistema internacional. No importa que lo hagas de forma horizontal o de forma vertical. Es claro. Pero la incertidumbre te dice si está dentro de un rango y si eso tiene aplicación práctica. ¿Entendiste? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando yo establezco trazabilidad e incertidumbre de mi mensurando, quiere decir que cumple con la calibración y la confirmación, porque para que me dé esto, tengo que tener esto. Y si tengo esto, sé que ya he pasado por un proceso de validación, verificación, y quiere decir que estoy dentro de un sistema de aseguramiento de la calidad, sea que esté acreditado o no, sea que yo como institución esté acreditado y que por eso puedo entregar una medición fiable o confiable. ¿Entendido, chicos? O más bien, fiable y confiable. No fiable o confiable, sino fiable y confiable. ¿Entendido, chicos? Muy bien. Sí, profe. Entonces, en ese caso, entonces vamos a la siguiente diapositiva y nos dice, ¿cuál es la definición de la incertidumbre? Entonces, la definición de la incertidumbre, ojo, según el vocabulario internacional de metrología, esto debieron haberlo visto en Metrología 1, Instrumentación y Metrología 1, la definición de la incertidumbre sin ambigüedad, según el vocabulario internacional de la metrología, dice así. La incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores que se le pueden atribuir a un mensurando. Ojo, voy a volverlo a repetir. La incertidumbre
es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando. Lo voy a volver. Chicos, pero yo les dije a ustedes que la incertidumbre se definía por un valor más o menos que entregábamos acompañando la magnitud. Pero el concepto, la definición, que es totalmente no ambigua, dice que la incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores que yo puedo atribuir a ese mensurando. En sus palabras, ¿qué significa la incertidumbre? En sus palabras. Profe, el valor del mensurando que puede ser pues un valor por encima o por debajo, pero que siga teniendo aplicación pues o validez. Michelle, ¿me repites, por favor, que no te entendí bien? Ya se me olvidó. Profe, Dime. pues no sé, lo que yo entiendo como incertidumbre es ese valor por encima o por debajo del mensurando, pero que tiene validez. Pues como ese más o menos, pero que tiene validez. Pero Michelle, en ese sentido me estás diciendo ese más o ese menos. Y yo lo puedo tomar como si fuera, entonces sí toma valores negativos. Pero no es un valor negativo. O Es sea, que ese más... no entiendo la definición que es un parámetro no negativo, profe. es que precisamente... Profe, Dime, Juan Diego. pues yo creo que lo que quiere decir ese más o menos es que está por encima o por debajo del mensurando. O sea, no es negativo, pero sí está por encima o por debajo. Está alrededor del mensurando. Es correcto, me define un intervalo. Michelle, ¿lo entendiste? Me define un intervalo. Sí, profe. Pero, Michelle, lo que tú dijiste es correcto. Lo que tú dijiste es correcto. Es decir, es correcto que sea un valor por encima y por debajo. O sea, es correcto, me define un intervalo, lo que dice Juan Diego. Profe, no es que sea negativo, es que me define un valor por debajo y por encima, pero no quiere decir que es negativo. ¿Ok? Entonces, pero es algo más importante. Miremoslo desde la semiología de la palabra incertidumbre. ¿Qué es para ustedes, sin que estemos hablando de la incertidumbre metrológica o la incertidumbre de la medición, qué significa para ustedes o qué siempre ha significado cuando la mamá dice, tengo una incertidumbre, es que me dio una incertidumbre? Una duda. Eso, Una duda. exacto, Michelle, es una duda. Y cuando nosotros tenemos una incertidumbre de medición, esa incertidumbre me caracteriza una duda que yo voy a tener, ¿cierto? Entonces, yo se los propuse a sus compañeros, a ustedes. Yo les dije ahorita a sus compañeros y lo propuse en la primera y en la segunda clase. Les voy a proponer un ejemplo tonto, pendejo, pero que es válido. Cuando yo tengo una persona y tengo una relación con esa persona de amor, yo puedo tener o no puedo tener incertidumbre y esa persona me ama completamente. No sé si sea coherente lo que estoy diciendo. O puedo tener una pequeña o una gran duda. Puede ser que la persona me da una duda de que ella me ame mucho, muy grande, o una duda muy pequeña de que ella me ame mucho. Entonces, en ese caso, las preguntas que surgen es, ¿será que es posible tener una certeza absoluta, es decir, nunca tener una duda de que esa persona me ame? Y lo segundo, si tengo una duda, ¿qué es preferible, tener una duda pequeña o una duda grande? Díganme ustedes qué dicen. Michelle, total, de acuerdo con usted. Total. Y eso, y lo más berraco, Michelle, es que eso se caracteriza para todo, inclusive para la parte analítica, todos los fenómenos bioquímicos, todo tiene exactamente, cumple con la misma ley. Inclusive, si usted me pone a hablar de los elementos de la tabla periódica, yo les digo que cumplen con todo lo que nosotros vemos en la sociedad. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes me digan qué prefieren. Bueno, ya Michelle nos dijo, en cierta forma, la respuesta que escribió Michelle nos dice que difícilmente nosotros vamos a tener una certeza absoluta y eso pasa en todos los sentidos. Uno difícilmente haciendo un negocio tiene certeza absoluta, éxito absoluto, uno nunca sabe absolutamente todo, ¿cierto? Entonces siempre hay dudas, siempre hay dudas. Ustedes me pueden preguntar a mí cosas y yo les voy a decir, no sé. Eso significa duda del 100%. No sé, ni idea, ¿ok?
Y es más factible que nosotros tengamos dudas 100% a que tengamos una certeza 100% absoluta. Nunca. ¿Listo? Entonces ya sabemos, como dijo Michelle, que precisamente y menos en ese tema vamos a tener una certeza absoluta. Pero cuando ustedes, digamos, tienen una persona y se sienten amados por una persona, y ustedes sienten una duda, ¿será que esa persona sí me ama? Pero ¿será que la duda es pequeña o es grande? ¿Qué prefieren ustedes tener? ¿Una duda pequeña o una duda grande? ¿Qué creen Una duda ustedes? pequeña. Claro. ¿Y por qué, Juan Diego? Cuéntame por qué tú preferirías una duda pequeña o una duda grande. Pero yo lo pienso. Pues porque da Hágale. más seguridad, pues más certeza, porque si la duda es ¡Oh! menor, la certeza es mayor. Así de sencillo. Entonces, cuando ustedes entregan un valor con una incertidumbre grande, eso mismo siente eso mismo siente el cliente o el médico. Hombre, qué inseguridad, ¿no? Qué poca confiabilidad la que ofrece. Entonces, por eso es que tener una duda pequeña paga más. Por eso es que cuando yo tengo una duda pequeña, puedo pagar más por esa duda pequeña que por una duda grande. ¿Es claro, chicos? ¿Es claro lo que acabo de decir? Entonces, cuando yo tengo un mensurando, cuando yo tengo una incertidumbre y esa incertidumbre es pequeña, hombre, esa incertidumbre es pequeña por muchas características que lo vamos a ver. Ustedes ya lo manejan. Yo les podría decir a ustedes, chicos, ¿qué hago yo para tener una variación de un mensurando, un rango, un intervalo de variación de un mensurando pequeño o grande? ¿Qué hago yo para que si es grande hacerlo más pequeño? ¿Qué creen? Ustedes me lo saben responder o no. Díganme si no me saben responder eso que les estoy diciendo. ¿Qué hacemos? Controlar las fuentes de error. Así de sencillo. Y no son fuentes de error, en este caso son fuentes de incertidumbre. ¿Ok? Fuentes de incertidumbre. Muy bien, entonces, pero es claro, lo tenemos claro. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la diferencia entre lo que es el enfoque del error y el enfoque de la incertidumbre. Porque tenemos que, mejor dicho, tener esto, pero clarísimo. Y es así. Ustedes ya saben medir el error. Y el error, como ustedes lo aprendieron a hacer, como ustedes aprendieron a estimar el error, es así. Toman la magnitud medida, o la magnitud experimental, el valor experimental, y se lo restan a una magnitud de referencia dada por convención, generalmente dada por un material de referencia o dada por un organismo internacional que define que ese es el valor de referencia. ¿Es correcto o no es correcto, chicos? ¿Es correcto? Sí, profe. Ok, entonces esto es el enfoque del error, donde yo analizo qué tanto error tiene mi magnitud con un valor de referencia. Pero ojo, es diferente cuando yo tengo ese valor, esa magnitud, y lo voy a comparar con un valor que no se conoce, porque yo nunca voy a tener la certeza 100% absoluta de conocer ese valor. Entonces yo puedo encontrar un intervalo donde es probable, muy probable que él esté, y que puedo dar una confiabilidad alta de que él esté en ese intervalo, pero no conocer el valor exacto de esa magnitud. Entonces yo puedo darle un resultado a un cliente y decirle, este valor tiene un 95, 99% de confiabilidad, y él va con esa confiabilidad a pensar que yo le estoy dando una buena calidad. Pero nunca le podré decir, este es el valor verdadero. Nunca se lo voy a poder sustentar porque eso no es posible. Entonces, yo puedo darle la estimación, pero nunca, y esa estimación es lógica, es sólida, mientras yo se la dé acompañada por una declaración de una incertidumbre asociada, es decir, un intervalo donde puede estar presente ese valor con alta confiabilidad. Y en ese caso yo nunca podré decirle a una persona, es que su sodio en sangre es de 139 milimol por litro. Yo no le puedo decir eso, yo le puedo decir, su sodio en sangre es de 139 más o menos 1.2 o 0.8 milimoles por litro. Entonces le estoy diciendo, su valor puede variar entre este valor y este valor, siendo el valor que yo designo, ¿cierto? Como mensurando este. ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿Es claro, chicos? Sí, profe. Muy bien, denme un momentico. Hola, mi Claudia hermosa, ya te llamo que estoy en clase. Listo. Hola, ¿cómo estás? Te llamo ahorita que estoy en clase. ¿Sí?
Bueno, te cuidas. Chao. Muy bien, chicos. Entonces, es claro la diferencia entre el enfoque del error que lo debemos usar para la calidad, pero es claro la diferencia del enfoque de la incertidumbre. La incertidumbre no se refiere a una magnitud de referencia. La incertidumbre se refiere al valor que yo di, al valor y su variabilidad, al valor y su dispersión. ¿Es claro? ¿Quedó claro? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, gracias muchachos. Entonces, ¿qué debemos considerar? ¿Qué debemos considerar? Chicos, la incertidumbre está relacionada con el valor, con el mensurando, y no con un valor verdadero porque no lo conocemos. ¿Ok? Entonces, nosotros no podemos asegurar que el magnitud que nosotros estamos entregando es el valor verdadero. Nunca. Nunca. Ahora, la incertidumbre se caracteriza por un intervalo de dispersión. ¿Ok? No por un valor puntual, sino por un intervalo de dispersión. Y por eso es más y menos. Y la incertidumbre no debe ser confundida con el error. Eso debe quedar claro. Muy diferente hacer un enfoque del error a hacer un enfoque de incertidumbre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? La incertidumbre, al igual que la trazabilidad, es una propiedad del mensurando de medición. Por eso son los parámetros básicos de calidad que deben acompañar ese valor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos, hagan de cuenta que no están viendo la segunda parte. Hagan de cuenta que solamente estamos viendo la primera parte de arriba. Y yo les voy a poner el contexto. Sin el contexto, yo no le puedo dar aplicación a lo que veo. Sin el contexto, no le puedo dar aplicación a lo que veo. Entonces, hagan de cuenta que esta línea que yo les estoy mostrando aquí con el mouse, esa línea que les estoy mostrando aquí con el mouse, esa línea me da la especificación por la cual no pueden bajar las estimaciones, que son los puntos azules. Entonces, quiere decir que entre más lejos esté la estimación de esta línea que me da el límite legal, entonces mejor es el resultado. ¿Cuál de estos dos, sin la estimación de la incertidumbre, ustedes escogerían? Profe, el que está más arriba, ¿no? Pues el que está más lejos. Así de sencillo, ¿cierto, Michelle? Porque tú me dirás, pues está más arriba, está más lejos de salirse del límite especificado. Es correcto. ¿Todos estamos de acuerdo con Michelle? Muy bien. Entonces yo le estimo la incertidumbre, pero correctamente. Y la incertidumbre del valor que está más cercano me dio esta, y la incertidumbre del que está más alejado me da esta. ¿Qué piensan ahora después cuando lo vemos con incertidumbre asociada? Que es mejor el que está más cerca al límite, porque la incertidumbre no toca el límite. Eso no me da riesgo a equivocarme. Entonces, en el momento en el que la incertidumbre se asocia a un valor, me da un criterio de cómo definir, porque a pesar de que este parece ser el mejor, no es el que yo debo tomar. ¿Es claro lo que acabo de decir? Ustedes mismos lo acabaron de ver. ¿Ok? Entonces, voy a tomar estos mismos chicos, estos mismos, y voy a hacer lo que hicimos ahorita con el amor. Si ustedes tienen dos incertidumbres sin ningún límite de especificación, ¿cuál prefieren? ¿Cuál prefieren? Eso no debe tener duda. ¿Cuál de los dos prefieren? ¿Izquierda o derecha? Profe, el que tiene menor incertidumbre. Pero ¿qué hace el laboratorio 1 para tener esta menor incertidumbre si el método es comparable? ¿Qué debe hacer el laboratorio para obtener esta incertidumbre si el método debe ser comparable? Controlar las fuentes de incertidumbre, como ya lo mencionamos. Pues Así tener de sencillo. equipos con con mejores características metrológicas y esas cosas. Personal más competente, experiencia, habilidad, motivación, ¿cierto que sí? Una cantidad de cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con incertidumbre versus el error. Entonces, el error tiene efectos sistemáticos y tiene errores aleatorios o efectos aleatorios que aportan a la imprecisión de la medición. Pero resulta que, ojo chicos, este es nuestro valor, el valor amarillo. Entonces, ojo, el error coge mi mensurando y lo compara con un valor de referencia.
Esto es el enfoque del error. ¿Entendido? El punto amarillo versus comparado con el punto rojo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa la incertidumbre? Ojo, miren que es muy diferente. La incertidumbre me está solamente caracterizando el intervalo en el que yo, con una confiabilidad, voy a decir que este es el valor estimado. Con una confiabilidad puedo decir que tiene una alta probabilidad de estar ahí. Yo no me preocupo en una incertidumbre por mirar si es veraz, qué tan veraz es, qué tan cercano está ese valor de referencia. ¿Es claro lo que acabo de mostrarles? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, queda claro que es muy diferente hacer un enfoque del error a hacer un enfoque de la incertidumbre, pero deben complementarse para yo tener la calidad, ¿ok? Debo tener calidad y debo compararlo. Entonces, en ese caso, como ya sabemos que es diferente hacer un enfoque de error, un enfoque de estimación de la incertidumbre, entonces, ¿qué debo tener en cuenta al momento de escoger una metodología para estimar esa incertidumbre? Entonces, primero, la naturaleza del método analítico al que le voy a estimar la incertidumbre. ¿Por qué? Por lo que dijo Juan Diego, yo tengo que controlar todos los efectos o todas las variables que influyen en esa incertidumbre, en esa variabilidad. Y los datos meteorológicos disponibles. Ah, profe, es que yo no voy a tener todos los datos disponibles. No necesariamente. ¿De qué depende? De muchas cosas, entre esas del recurso del laboratorio, del recurso que le ponga la institución para usted poder acceder a todos los datos meteorológicos, de los requisitos del cliente. Si el cliente me pone requisitos, me está poniendo otras condiciones que influyen en esa variabilidad, de las especificaciones del método analítico, del instrumento y, como ya lo dije, de los recursos que se importen o que se impartan en esta estimación. Entonces, chicos, la norma GAN-ISO, ¿cierto? Que es la que nos dice, ojo con lo que les voy a decir, cómo se hace la evaluación o estimación de la incertidumbre. Ella sí es la que dice, mire, la estimación de la incertidumbre se hace así y así. Acabó de ser actualizada en el 2020 y acabó de ser compartida para el conocimiento general de la población la semana pasada. Yo les voy a mandar al correo el enlace por medio del cual ustedes acceden al documento que fue dado por las normas ISO, es decir, por la Organización de los Estándares Internacionales, en la cual le da acceso a nivel mundial a la población para que sepa cómo se estima la incertidumbre, ¿ok? Pues, ustedes saben que no todo el mundo va a estar interesado en bajar esa norma, pero yo les voy a hacer llegar el enlace y si ustedes quieren lo bajan, ¿ok? Salió, profe, pero lo actualizaron en 2020, pero hasta hace una semana fue que lo pusieron a conocimiento de la población a nivel mundial. Entonces yo les voy a pasar el enlace por medio de un correo, ¿ok? También creo que fui clara y les pasé la rúbrica por medio de la cual vamos a evaluar el taller con el cual ustedes van a hacer la estimación de la incertidumbre. ¿Lo recibieron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la norma GAN-ISO? Que fue actualizada en el 2020. Ella establece reglas para evaluar y expresar, estimar la incertidumbre de la medición. Entonces, la norma 14253 da reglas para aprobar o no la conformidad con las especificaciones, es decir, complementa a la GAN. Pero la nueva GAN, con las actualizaciones, ya tiene complementado esta parte que le establece la norma 14253, ¿ok? ¿Qué nos dice? Chicos, nos dice lo siguiente. Primero que nos deja claro, y es muy importante lo que está en rojo, nos dice la evaluación o la estimación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático. Y ya se van a dar cuenta ustedes por qué no es un proceso meramente matemático. Les voy a explicar. Ustedes van a tener un intervalo de aceptación, es decir, una zona que es conforme a su cliente. Su cliente les dice que ustedes tienen un intervalo de aceptación, que él necesita que su medición esté entre este intervalo, ¿ok? Entonces, los requisitos del método analítico les dicen que ustedes tienen un rango de medición que es,
Ustedes lo llaman intervalo de medición y le llaman límite mínimo de cuantificación, límite máximo de cuantificación, y se llama tolerancia 1 y tolerancia inferior, tolerancia superior, y se llaman especificaciones. ¿Es claro hasta ahí lo que les he dicho? ¿Es claro? Entonces, cuando nosotros vamos a medir la incertidumbre toma parte de esa zona de conformidad, es decir, de lo que nos exige el medio, el contexto del ensayo, del método analítico, el cliente, y lo que nos dan los requisitos o las especificaciones de la técnica, donde yo defino que hasta aquí puedo cuantificar y hasta aquí máximo puedo cuantificar, o que desde aquí puedo cuantificar hasta aquí. Entonces, aquí defino una especificación y aquí defino una conformidad que le dan utilidad a ese resultado. Yo creo que no me lo están entendiendo muy bien, pero lo vamos a entender más adelante. Tranquilos que vamos a volver a esta figura, pero un poco más especificada, más explicada. Entonces, como nos dijo Juan Diego, y como lo creo que lo saben ustedes, porque ya es conocimiento de ustedes, en la práctica, en la vida real, existen muchas fuentes de incertidumbre o de variabilidad. Pueden ser algunas, no, acá no están todas, pueden ser algunas. Puede ser que yo no sé, no haya definido bien el mensurando, que me haya hecho falta, ¿cierto? Y que cuando yo entregue ese resultado, mi cliente o mi paciente, que en este caso es el médico, no entienda, ¿cierto? Y pueda tener una duda de cómo fue que yo lo medí, porque yo no le especifiqué el mensurando como debe ser. O él a mí no me lo especificó, entonces yo lo tomé y puede haber una duda ahí. Puede ser que la muestra, en el muestreo, desde el muestreo, no sea representativa de lo que yo voy a medir. Puede ser que haya un conocimiento inadecuado de los efectos ambientales de la medición sobre ese mensurando. Puede ser que ustedes me dirán, pero ¿cómo así? Claro, ustedes recibir una muestra, pero ustedes no supieron si estuvo bien almacenada, si estuvo bien transportada, es decir, cómo las condiciones ambientales pudieron haberla afectado y usted no los conoce. No quiere decir que usted los desconozca porque no los conoce, sino porque no se dieron las condiciones para que usted las conociera. Puede ser que usted tenga un equipo y usted tenga una lectura sesgada de ese instrumento, no lo conozca supremamente bien, y entonces usted sesgue sus interpretaciones o sus análisis a esa lectura sesgada que usted tenga del instrumento. Puede ser por experiencia, porque hay gente que por experiencia sesga sus criterios de acuerdo al instrumento. Puede ser que el instrumento tenga una resolución y usted nunca asocie la medición del instrumento a esa resolución del instrumento. Pasa muy frecuentemente. Los valores inexactos de los patrones de medida. Puede ser que el patrón haya sufrido cambios y usted no se haya dado cuenta. Puede ser que haya valores inexactos que usted esté utilizando de constantes que necesita para estimar ese valor y usted no lo esté pensando. Es decir, aquí hay una lista de cosas interminables que podemos seguir colocando. La habilidad del operador para pipetear, la habilidad de la persona para manejar el instrumento, el conocimiento del instrumento, una cantidad de cosas, chicos. Pero ojo con lo que decía en rojo acá. La evaluación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático, chicos. Y vamos a leer lo que dice acá. Nunca, nunca, cuando yo hago la estimación de una incertidumbre, nunca esa estimación puede sustituir la reflexión crítica, la honradez intelectual, la competencia profesional, el conocimiento detallado de la naturaleza del mensurando, de la medición. Entonces, la calidad y la utilidad de esa incertidumbre asociada que yo reporte dependen en último conocimiento y en último término del análisis y la integridad y la ética con la que usted haya hecho esa estimación. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Y lo dice la GOM ISO. ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. En términos prácticos, ¿qué significa, chicos? Pues que cuando uno va a estimar la incertidumbre, debe velar por hacer los procesos lo mejor posible. Pues como... Así de sencillo. Juan Diego, y no vamos a controlar, vamos a tener información que no tenemos. ¿Quiere decir que no la podemos estimar? No. Quiere decir que usted la va a estimar con la información disponible, pero lo va a hacer de la forma más correcta posible. Así de sencillo.
Y cuando usted sustente por qué no lo tuvo en cuenta, usted tiene que saber sustentar por qué no lo tuvo en cuenta. Usted me va a decir, profe, para mí no fue significativo por esto y esto y esto, pero tengo que saber sustentar por qué. ¿Es claro, chicos, lo que acabo de decir? Muy bien. Entonces, nunca un proceso, así sea metrológico, sea de calidad, nunca va a superar, nunca va a reemplazar la parte ética profesional. Vamos a este, pero más especificadito acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la estimación de la incertidumbre? Nosotros tenemos la zona de conformidad, que es lo que nos da que el resultado sea conforme a unos requisitos de un cliente o de un contexto. Y tenemos una especificación que nos dice que, según lo que nosotros estamos analizando, el instrumento o el método analítico nos va a decir que es válido o que es decir, que cumple con los requisitos dependiendo de la capacidad del método. Entonces, podemos tener resultados que son conformes y que están dentro de especificación. Podemos tener resultados que son no conformes con lo que se necesita de ese método de análisis, de ese mensurando, pero que están dentro de la especificación. Y podemos tener aquí, por fuera de esa línea y por fuera de esta línea, resultados que ni son conformes ni cumplen con los requisitos de especificación. ¿Es claro lo que acabo de decir? ¿Solamente lo que acabo de decir es claro? Entonces, cuando nosotros medimos la incertidumbre, chicos, la incertidumbre toca parte de esa zona de conformidad. Porque recuerden ustedes que cuando ustedes con la profesora miraban, tenían cola izquierda y cola derecha y la incertidumbre afectaba esos espacios donde yo mido. Generalmente cuando tenemos una curva de calibración tenemos dos colas. Y entonces en esas dos colas nosotros vamos a tener esas dos colas y van a afectar esa zona de conformidad y esa incertidumbre me va a disminuir esa zona de conformidad. Entonces me va a decir que yo tengo una zona de conformidad que tiene una incertidumbre muy alta, una probabilidad muy alta, pero también voy a tener zonas de conformidad que tienen una probabilidad muy baja, pero que la incertidumbre me va a decir si eso no es conforme. Y voy a tener zonas de la especificación donde me va a decir que así se haya salido de la zona de conformidad, la incertidumbre me va a decir que tiene una probabilidad de que él esté ahí. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, y tenemos claro y hemos definido claro que lo que yo tengo que tender es a que mi incertidumbre sea la menor posible. ¿Cómo? Poniéndole los recursos necesarios para que haya capacitación del personal, habilidad del personal, competencia del personal, y para que mi institución sea capaz de poner la menor incertidumbre posible. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esa incertidumbre, entonces lo que nos dice, ojo lo que nos dicen las normas, nos dicen que hay un parámetro que lo vamos a ver dentro de las reglas de decisión y me dice, cuando usted mide la igual aplica para esa parte de la incertidumbre. Cuando usted tiene una incertidumbre, la regla de decisión me dice, la conformidad, es decir, lo que usted espera del contexto, de sus parámetros de calidad, de sus indicadores, de sus políticas de calidad, sus objetivos de calidad con ese método analítico, debe ser mayor a esos objetivos de calidad o esos parámetros de calidad, debe ser menor a la décima parte de esos parámetros, pero su incertidumbre no puede ser mayor a la tercera parte de ese parámetro de calidad. Es decir, hay unas reglas de calidad, unas reglas de decisión que me definen cómo debe ser mi incertidumbre con alta confiabilidad con respecto a lo que me da el contexto del método analítico para yo decir si realmente cumple o no cumple y si yo puedo decir que él es conforme con los requisitos especificados. Profe, pero yo no te estoy entendiendo, no se preocupen que esto lo vamos a ver aplicado a ejemplos, como lo dijo Michelle. Profe, ¿podemos ver ejemplos? Claro que sí, lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero que ustedes tengan claro es que la regla de decisión ya me está diciendo, ojo, su incertidumbre no puede ser ni la décima parte, es decir, debe ser mayor a la décima parte de esa conformidad, pero no debe ser mayor a la tercera parte de esa conformidad, para que cumpla con los requisitos especificados. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Todavía no lo sabemos aplicar? No, es correcto, pero lo vamos a aprender. ¿Ok?
Listo, muy bien. Entonces, ¿qué conceptos necesitamos nosotros tener claros y que yo sé que ustedes tienen claros para este módulo de incertidumbre? Muy fácil, chicos. La probabilidad, la incertidumbre es función de la probabilidad de los datos, de ese espacio muestral en que cada dato se mueve en mi análisis. Entonces, si yo sé que yo tengo una probabilidad y que esa probabilidad me da una distribución sesgada o normal de mis datos, entonces yo ya sé, yo con este conocimiento que ya tengo, yo ya sé que la incertidumbre es también en función de la probabilidad. Entonces, claro, si mis datos son normales, tienen una distribución normal, pues yo sé que la incertidumbre va a ser muy bien estimada. Si yo sé que mis datos son sesgados, entonces tengo que saber por dónde irme para calcular o estimar esa incertidumbre. Pero yo tengo que tener ya conceptos, ya vistos, ya previstos, ya previos, con los cuales yo voy a tener la capacidad de entender lo que viene en el módulo que es incertidumbre. Entonces, ¿esto lo saben ustedes? Sí, chicos, eso lo vieron en validación, en verificación, y ¿saben cuándo yo defino que le voy a dar una probabilidad o una confiabilidad de 66.9%, 67%, o que le voy a dar una confiabilidad de 87.4%, o que le, no, 86.4%, o que le voy a dar una confiabilidad del 99%, del 99%. Entonces, ¿cómo lo hago? Profe, cuando yo cojo ese Z-score y digo que voy a coger mi media, más o menos una desviación estándar. O cuando cojo mi media y la defino más o menos 2 desviaciones estándar, o cuando cojo mi media y le doy una confiabilidad de más o menos 3 desviaciones estándar. Entonces, cojo las colas, tanto la derecha como la izquierda. ¿Por qué? Porque me estoy exigiendo mucho y mi confiabilidad es del 99%. Y eso yo no se los voy a explicar porque ustedes ya lo tienen, pero quiero que sepan que esto hace parte de la incertidumbre y que la incertidumbre, al igual que todos los datos, es función de la probabilidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las metodologías que se utilizan para la estimación de la incertidumbre? Entonces, las caritas que yo puse en la presentación les dan pie a ustedes a saber cuál es la que vamos a utilizar, es decir, esta, ¿cierto? Vamos a aprender, vamos a analizar cuándo se utiliza esta. Vamos a saber cuándo podemos utilizar la diferencial o transversal, aunque yo creo que mi amiga Michelle Toro va a querer aprender esto, pero no conmigo, pero lo va a querer aprender más adelante porque ella le gusta este tema, ¿cierto? Pero vamos a ver cuándo utilizamos estas y cuándo no. Entonces, la que vamos a aprender y ustedes van a aprender conmigo se llama la bottom-up, que es la misma ISO-GAM, que es la que nos acabaron de compartir a nivel mundial para que todos los que hagamos ensayos a nivel mundial nos sepamos cómo evaluar o estimar la incertidumbre. Entonces, ¿qué significa la bottom-up? Que va de abajo hacia arriba, va desde el mensurando y va buscando que ese mensurando tenga una incertidumbre lo suficientemente bien estimado como para que comprenda las incertidumbres hacia arriba de la jerarquía de la medición. Esta es la que vamos a hacer conmigo. Entonces, parte del mensurando y busca que cubra todas las incertidumbres de todos los materiales de ahí para arriba, de referencia de ahí para arriba. Vamos a mirar cuál es la top-down, es decir, top-down, que es la que va de abajo hacia arriba. Es decir, los que hacen esta metodología, ellos cogen una incertidumbre pequeñita de un material de referencia y buscan que los métodos analíticos que aplican o que desarrollan cumplan con una incertidumbre tal que vengan apoyados por toda la jerarquía desde arriba hacia abajo. Y señores, la que yo les estoy diciendo, diferencial o transversal, es una combinación de las dos anteriores. Por eso se llama diferencial o transversal. Se diferencia de estas porque combina partes o características de cada una de las anteriores. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta la utilizo yo cuando realmente estas dos no me cubren, no me cumplen con lo que yo necesito. ¿Cuándo las utilizo? ¿Cuándo utilizo esta? Cuando yo sé que puedo coger parte de esta y parte de esta para desarrollar la estimación de la incertidumbre de lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que me hace que esta sea compleja o no compleja, sino más compleja de aplicar? Es que yo tenga que aplicar conceptos matemáticos robustos, estadísticos y mucho volumen de datos para poder garantizar que la estimación de la incertidumbre por medio de esta
cumple y que después de que lo he cumplido con esto, tengo que llevarlo a una de las dos metodologías arriba especificadas. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a aprender esta porque esta es la que utilizamos los que hacemos métodos analíticos o métodos de ensayo. Esta global o top-down es la que aplican los fabricantes de sistemas, de kits, de métodos de medición para asegurar que la persona que va a obtener el mensurando tiene todo o cumple con todas las jerarquías anteriores para poder llegar a ese mensurando. Y esta diferencial o transversal la utilizo yo cuando tengo métodos que no necesariamente están bien desarrollados y que yo tengo que garantizar que su estimación es correcta. Entonces puedo mezclar, hacer una mezcla entre las dos o utilizar simulaciones o herramientas matemáticas estadísticas para asegurar que su medición o su estimación es correcta. Si nos vamos a eso, entonces vamos a hablar de la primera, es decir, de la bottom-up, ¿ok? De ISO-GAM. Entonces, miren, chicos, que nosotros nos estamos parados acá, laboratorio clínico. Estamos parados acá. Y lo que vamos a aprender es esto. Esto es lo que vamos a aprender a hacer en este módulo, ¿ok? Pero no porque ustedes ya no sepan hacer parte de eso, sino porque vamos a aprender cómo se hace, cómo lo vamos a hacer. Entonces, el laboratorio, o ustedes, chicos, les pido que esperemos a que pase la moto. Muy bien. Entonces, el laboratorio o ustedes van a usar calibradores para su medición. Esos calibradores le van a dar a ustedes una incertidumbre calculada. Esa incertidumbre calculada nos va a dar o nos va a implementar una corrección, ¿cierto? Y nosotros con estos datos vamos a definir una incertidumbre de medición. Lo mismo pasa cuando el mensurando tenemos una imprecisión, tenemos un sesgo dentro de especificación, entonces medimos y declaramos una incertidumbre. Esa incertidumbre la vamos a ver y tiene diferentes componentes, ya lo vamos a aprender. Y cuando nosotros tenemos incertidumbre de medición, la multiplicamos por un Z-score o por un valor de confiabilidad que nos dé la confiabilidad de decirle a la persona que la va a recibir que este valor es confiable a pesar de lo que sea grande o pequeño, tiene un 95, un 67 o un 99% de confianza de que ese valor está listo. Pero para nosotros poder llegar hasta acá, de nosotros depende una componente, pero estas otras componentes dependen de lo que viene de arriba. Entonces me voy a volver hacia arriba. Nosotros estamos parados acá, pero nosotros necesitamos información de datos metrológicos que no dependen de lo que yo haga, sino de lo que me tiene que entregar el fabricante. Entonces, él me tiene que proveer elementos de calibradores, de reactivos, de sistema de medición, que me lleven, ojo, no solamente la trazabilidad, sino la estimación de la incertidumbre a la jerarquía de las estimaciones de todo lo que él tuvo en cuenta para darme o venderme o proveerme ese método analítico. Y todo esto que está aquí arriba nos va a complementar las otras componentes de la incertidumbre, que es lo que yo voy a reportar como mi incertidumbre. Conclusión, mi incertidumbre va a ser más grande que la de los materiales que yo utilizo como jerarquía superior. Entonces, mi incertidumbre va a ser más amplia que la de ellos, porque la de ellos es bajita y va a ir creciendo a medida que llega a mi incertidumbre estimada. ¿Ok? Ahora les voy a hablar de la que yo creo que le gusta a mi amiga Michelle, ¿cierto? Que es la que es diferencial o transversal. Cuando nosotros aplicamos herramientas matemáticas o estadísticas porque no tenemos una metodología especificada para un método analítico, porque lo vamos a desarrollar, porque no está definido como un método ya definido, entonces nosotros utilizamos métodos estadísticos que pueden ser regresión, análisis de varianza, entre otros. Entonces, ¿qué son? Se utilizan modelos de calibración basados en regresiones o herramientas estadísticas que nos ayudan a comparar o a dar comparaciones con materiales, con patrones materializados, pero que no necesariamente le conocemos el valor a nivel internacional, es decir, que no son reconocidos. Y que generalmente se tienen estrategias como los diseños de experimentos, los software estadísticos, dentro de los cuales ustedes ya conocieron algunos de ellos. Acá les traje otro que es StatSoft o estadística, y que para esto requerimos de muchos valores, pero que tiene una desventaja, y es que para esto tengo que tener una fortaleza, ¿cierto?, a nivel experimental muy fuerte, y a nivel, pues, de manejo de esto,
de parte estadística, matemática y estadística muy fuerte también. ¿Quiere decir que no lo puedo hacer nunca? No. Quiere decir que tiene una desventaja, pero que yo lo puedo hacer, sí, claro. Una persona que se decida a desarrollar, innovar métodos, tiene que volverse fuerte en esto. ¿Es imposible? No. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, aquí llegamos a la metodología Ganiso y aquí vamos a empezar la semana entrante, el jueves, la próxima clase, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Aquí vamos a empezar, porque acá empieza la metodología Ganiso, que es esta primerita que yo les mostré. Pero quiero que quede claro, que esta es la que utilizamos todas las personas que utilizamos métodos analíticos para medir y entregar un mensurando. Nuestra incertidumbre es más grande, mucho más grande, porque tiene inherentemente una cantidad de incertidumbres que vienen de arriba. Es decir, que nuestra incertidumbre viene alimentada por todas las incertidumbres de los materiales de referencia. Ahora, la global o top-down es la que utilizan los fabricantes porque ellos van a desarrollar un método analítico que debe tener una incertidumbre muy pequeña con ese material de referencia que me va a alimentar la incertidumbre de las personas que me van a comprar el método que van a utilizar para medir con él. Entonces yo estimo la incertidumbre desde mi mensurando hacia arriba, es decir, todas las componentes que esos materiales de referencia le ponen a mi mensurando, mientras que ellos van a estimar el mensurando pequeño que va a afectar el mensurando de los que van a utilizar este método desarrollado por ellos para medir, para dar un mensurando de medición. Y la diferencial o transversal, que es la que se utiliza cuando no tenemos un método definido, sino que lo vamos a desarrollar y vamos a especificar cómo se estima su incertidumbre. Pero cuando hemos logrado esto, matemática y estadísticamente, tenemos que acogerlo a uno de ellos dos. O ya sea porque yo la desarrollé, o ya sea porque yo lo voy a utilizar para medir. ¿Es claro lo que les acabé de decir? ¿Es claro? Sí, profe. ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Hay alguna duda o no, chicos? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima clase empezamos en esta diapositiva. En esta diapositiva vamos a empezar a aprender lo que es la metodología GAN-ISO, o lo que se llama también bottom-up, ¿cierto? Vamos a aprender cómo se estima la incertidumbre, y ya vamos a hacer de cuenta que ya sabemos que hay otras metodologías, pero esta es la que nosotros vamos a aprender porque es la que nosotros vamos a coger para desarrollar el taller y para aplicar cuando vamos a trabajar con métodos ya establecidos, ¿ok? Entonces, les deseo un feliz resto de día y nos vemos el jueves, chicos, en clase, ¿ok? Se cuidan mucho, voy a parar la grabación. ¿Alguna duda? Gracias, profe. Listo, chicos.